Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Cada vez menos gente tenemos acá. ¿Cuántos somos? 10 nada más. Esperamos 2 Pocos, minutos. pero buenos. Esperamos un par de minutos más por si falta alguien. Y arrancamos. ¿Sí? Son 17:07. Casi. Bueno, me conecto de vuelta a I10, por si hay más gente que está esperando o que llega tarde. ¿Cómo no, doctor? Muy bien. Mientras voy ordenando los power. I10 arrancamos. Bueno, alguno más ha ingresado. Ya estamos entonces. Vamos comenzando un poco con lo que habíamos dejado la clase pasada. Estábamos analizando los delitos contra los medios de transporte, de comunicación, contra la seguridad del tráfico, de los artículos 190 hasta el 197 inclusive. Si no me equivoco, habíamos visto algunas cosas de
el 193 bis. ¿Recuerdan las picadas ilegales? Con algunas críticas en cuanto a su redacción. Fíjense que a partir de la incorporación de esta figura al Código Penal se modifica el nombre del capítulo, que antiguamente era solo y exclusivamente delitos contra los medios de transporte y de comunicación. ¿Por qué? Porque se calculaba que atentando contra la seguridad de estos medios de transporte y comunicación tan importantes, se ponía en riesgo la seguridad de las personas y cosas transportadas. Vale decir que era un atentado en contra del medio de transporte y comunicación, generando un peligro común propio de las figuras previstas en este título. Al incorporarse este artículo 193 bis de picadas ilegales, se modifica el nombre del capítulo, me parece que en forma equivocada, y se establece que es un delito contra la seguridad del tránsito. Si vemos bien la figura como la hemos visto, la conducta típica consiste en crear una situación de peligro para la vida o la integridad física de las personas. No es un delito contra el tránsito, no es contra el objeto de protección, sino que es con la utilización de un vehículo con motor. Y el atentado es contra la integridad física, contra la vida de las personas, no contra la seguridad del tránsito. Con lo cual, ya tenemos una discordancia importante, ¿no?, en lo referido a la ubicación sistemática. Pero, bueno, habíamos visto todas las posibilidades. Se sanciona además el conductor, no dice nada del resto de los participantes, no dice nada del copiloto, no dice nada de los espectadores que voluntariamente asisten a la competencia. Si el riesgo para ellos, cuando en una picada, en una competencia de destreza o velocidad, se pone en riesgo la vida o la integridad física de alguien que voluntariamente fue a observar esa competencia, ¿queda incluido dentro de esta figura? ¿O es necesario que el sujeto pasivo sea completamente ajeno a todo esto? Tampoco hay circunstancias de tiempo ni de lugar, es decir, pueden ser dentro del ejido urbano, fuera de este. Se ha modificado la expresión vehículos automotores, que tenía que ver con el tránsito vehicular, y se la ha cambiado por vehículo con motor, con lo cual podríamos decir que también en un medio acuático este delito podría darse, o en un medio aéreo. Por otra parte, se castiga al organizador o a quien promociona este tipo de competencias. Fíjense que esto es un poco incluso más peligroso, porque es el que organiza o promociona los hechos previstos en este artículo, ¿no? La conducta, dice el tipo penal, el segundo párrafo estamos hablando, y la conducta es crear el peligro, no participar en una competencia. Ya lo habíamos aclarado esto. Con lo cual es difícil imaginar a alguien que organice una puesta en peligro o que promocione la puesta en peligro de alguien. Hay una mala referencia a la conducta típica con respecto a la figura del organizador o de quien promociona o quien entrega, facilita un coche a un tercero para que participe en una competencia de esta naturaleza. Es más, así como está redactado, en este segundo párrafo, el delito quedaría configurado cuando se organiza la competencia o cuando se la promociona. Y de hecho, puede que la competencia no suceda, no se produzca, se haya dejado sin efecto, o que haya transcurrido con total normalidad, digamos, en términos penales, no haya puesto en peligro la vida de alguien. Entonces estaríamos castigando a quien organizó una competencia de destreza o de velocidad que no puso en riesgo la vida de nadie. ¿Se dan cuenta? Hay unos graves defectos, a mi modo de ver, graves defectos de técnica legislativa que generan este tipo de inquietudes. Por otro lado, ustedes podrían decir, ¿cómo puede ser que alguien que no participa
que es ajeno, como el que organiza, o como quien promociona esta clase de competencia, está castigado con la misma pena, y usted me está diciendo que el copiloto no comete delito alguno, o los otros participantes tampoco. Fíjense las incongruencias que puede generar una mala redacción como la que considero personalmente existe en este caso, en este artículo 193 bis. Bien, pero igual ya habíamos visto algunas particularidades, hay mucho subido en la página, en el blog, así que lo pueden ver de ahí si les interesa profundizar el tema y, con estas observaciones, ¿no? Si no me equivoco, habíamos también visto el 194 en alguna parte que tiene que ver con quien impide, estorba o entorpece el normal funcionamiento de los transportes, ya sea vía terrestre, acuática o aérea, y los servicios públicos de comunicación, energético, etcétera, etcétera. Acá lo que les mencionaba es que nuevamente aparecen algunas contradicciones con esta familia de figuras. No olviden que la razón de ser de estos delitos reside en la creación de un peligro común. Es precisamente por eso que se crea este título 7, los delitos contra la seguridad pública, los delitos contra la seguridad común, por considerar que hay determinadas conductas que ponen en riesgo bienes jurídicos indeterminados. Y esto es lo que hace la característica propia de los delitos contra la seguridad común. De hecho, en Alemania se llaman delitos de peligro común, o en España también. Con lo cual, el peligro común es constitutivo de la figura. Sin peligro común no puede haber un delito contra la seguridad común. Lo extraño es que este artículo 194 comienza diciendo el que sin crear una situación de peligro común. Entonces nos preguntamos, ¿qué hace acá? Está desnaturalizando las características propias de esta figura. Entonces ya arrancamos mal con este tipo penal. Por otro lado, si ustedes lo ven, como mencionábamos creo la clase pasada, estamos hablando de impedir, estorbar, sea generar estorbos, molestias, incomodidades, al transporte terrestre, por ejemplo. Y nosotros vemos todos los días este tipo de situaciones cuando hay un corte de calle, cuando hay un corte de ruta. ¿Aparece este delito o no? Incluso el tipo penal se conforma con menos. Es decir, sin crear una situación de peligro. Porque si hubiera dicho creando una situación de peligro común, o no hubiese dicho nada, estaba implícito que el peligro común, por la ubicación sistemática de la disposición, era necesario. Sin embargo, acá lo excluye expresamente. Y acá vienen todos los problemas interpretativos. Por un lado, el derecho a reclamar, de peticionar ante las autoridades, se invoca un derecho constitucional previo, como un presupuesto lógico de cualquier sociedad democrática civilizada, que impediría la aplicación de esta forma punitiva. Pero paralelamente también hay un derecho constitucional a transitar libremente por el país. Yo tengo una ruta cortada, no lo puedo hacer, no puedo ejercitar mi derecho constitucional. Y acá viene el conflicto de intereses, en este caso referido al ámbito constitucional, ¿no? La Corte Suprema ha dicho que no deben interpretarse los derechos constitucionales contenidos en la Constitución de forma tal que uno pueda ser considerado de mayor valor que otro, y que todos deben interpretarse armoniosamente, además de establecer que no hay derechos absolutos, sino que todos deben estar relativizados, por decirlo de alguna manera, de acuerdo a las normas que reglamentan su ejercicio. Porque una cosa es hablar de el estorbo, el impedimento del
los servicios públicos, ya sea de energía, agua, provisión de electricidad, en fin, los de comunicaciones, en tanto pertenecen y son esenciales a una colectividad de personas, generando una situación de zozobra colectiva, de lo que podríamos considerar una especie de peligro común. Y otra cosa es hablar del impedimento de un transporte. Por eso, que como no dice público, a diferencia de los servicios, se debe interpretar que es tanto público como privado el transporte. Y acá es donde vienen los problemas. Algunos han querido señalar que esto, en definitiva, más allá de la mala ubicación sistemática, la deficiente redacción típica, debe ser interpretado en relación al bien jurídico tutelado. Y por más que la norma excluya expresamente la situación de peligro común, debe ser leído como una situación de afectación a una colectividad de personas. No es lo que dice la ley, no es lo que dice la norma, y por lo tanto ahí es donde nos vamos a encontrar con disparidad de criterios, con cuestiones de políticas más que estrictamente jurídicas, con un nivel de tolerancia social que en cierto modo ha generado una costumbre de que el reclamo de un sector de la población permita interferir en ese transporte. Otros dicen que en realidad se trata del transporte en un sentido colectivo y no es la molestia o el estorbo que le puede causar a alguien individualmente, sino que tiene que ver con el entorpecimiento del transporte colectivo general, no colectivo en el sentido microómnibus, ¿no? Sino de toda una sociedad que quede incomunicada o que quede aislada del resto de otras colectividades o sociedades del resto del país a través de un corte de esta naturaleza. El origen de esta disposición en realidad es bastante difuso, porque lo que la ley quería castigar en consonancia con estos hechos es que una población quedara efectivamente aislada, que no le fuera posible llegar el suministro de energía, de luz, de agua. Tenía que ver más que nada con actividades relacionadas con la destrucción de torres, lugares donde se concentra la energía, como centrales eléctricas, en fin, todo aquello que tenía que ver casi con un atentado contra los servicios básicos de una población. Y creo que en una nueva reforma legislativa debería reformularse el concepto y el contenido de este tipo penal para otorgarle el verdadero significado. Primero, en cuanto a la exigencia del peligro común, característica de esta figura, y si no, trasladarlo, también con otros términos, al título siguiente. Recuerden que en el título siguiente vamos a ver, o ya han visto en parte, los delitos contra el orden público, esto es contra la tranquilidad pública, y son infracciones menores, de carácter menor, casi podríamos decir contravenciones elevadas a la categoría de delitos por una exigencia social en cuanto pueden ser motivo de futuras comisiones delictivas. Estamos hablando de la asociación ilícita, de la instigación pública a cometer delitos, de la incitación pública a cometer delitos, de la apología del delito, en fin, figuras afines que tienen que ver con una protección anticipada de un objeto o un bien jurídico a tutelar, en donde la gravedad es inferior, el contenido del injusto también, y muchas veces podría ser solucionado a través de las normas de carácter administrativo no penales. Pero bueno, ¿cómo se completa todo este capítulo? Con una figura del artículo 195, bastante particular también, que es el abandono de servicio. En el artículo 195 se va a sancionar en forma subsidiaria, tal cual lo reza el texto, el abandono de servicio de determinados medios de transporte. Se los leo textualmente para aquellos que no tienen el código.
será reprimido con prisión de 1 mes a 1 año. Fíjense que la penalidad es baja. Si el hecho no importare un delito más severamente penado, acá hay una relación de subsidiariedad expresa y restringida. Restringida a aquellas conductas que están previstas en el Código como un delito, pero que tienen una pena mayor. Vale decir que esta figura se va a aplicar solo siempre y cuando no exista otra que contenga una pena más grave que la que estamos viendo acá. Y estableció un sujeto activo perfectamente identificado. Ya no es cualquier persona. ¿A quién castiga? ¿A quién va dirigida la norma? A los conductores, capitanes, pilotos, mecánicos y demás empleados de un tren o de un buque. Estos son los posibles sujetos activos de este delito. No cualquier persona, sino aquel que es el conductor, aquel que es el capitán, el piloto, mecánico o un empleado de un tren o de un buque que abandonar en sus puestos durante sus servicios respectivos antes de llegar a puerto o antes de el término del viaje ferroviario. Lo que se castiga acá es el abandono de servicio, fíjense, ya tomado. Cuidado con esto. Acá ustedes se darán cuenta, en el análisis de los elementos de los tipos penales, que hay un elemento circunstancial de tiempo. Antes de llegar a puerto o antes del término del viaje ferroviario. Presume también que el servicio ya se ha iniciado, con lo cual podemos deducir que la negativa a tomar servicio no es constitutiva de este delito. Quien se niega a abordar el tren o el buque como empleado, capitán, conductor, piloto, mecánico, no comete este delito. Podrá ser materia del orden jurídico laboral en todo caso, o contencioso administrativo, según la relación que tenga en uno u otro caso, pero no una forma delictiva. Esto presupone que el autor ya ha tomado el servicio. Y luego lo abandona, porque no se puede hacer abandono de algo que todavía no se tomó. El abandono no implica necesariamente salir del lugar de trabajo, de donde estás prestando el servicio. La mera negativa a desempeñarlo en debida forma también puede ser considerada bajo estos términos. Fíjense que tiene un sentido preventivo también esta figura. Acá estamos hablando de un peligro abstracto. Lógicamente la ley presume que esta clase de situaciones puede generar un peligro para la navegación aérea, ¿no? No, aérea no, sino acuática. Este es un punto que tenemos que destacar. Pero, lógicamente, existe la posibilidad de un riesgo si nosotros nos subimos a un transatlántico y de repente el capitán dice, bueno, no trabajo más, me voy, me bajo acá en el Caribe, baja con un botecito y nos deja a la deriva. No se ha producido efectivamente, ni requiere la ley que se produzca un peligro, pero esa sola actitud puede ser generadora, puede ser una fuente de peligro. Entonces estamos hablando de un delito de peligro abstracto. Pero como les decía, fíjense, acá está hablando solamente del tren o del buque. A pesar de que se habla de conductores, pilotos, capitán, pero de un tren o de un buque. No habla de la aeronavegación. Fíjense, ¿no? Qué raro. Porque es más peligroso todavía si tomamos un vuelo y de repente vemos que sale por el costado eyectado en un paracaídas y va comandando la nave. Me parece que hay más posibilidad de peligro. Esto se debe, lógicamente... Perdón, profe, tampoco habla de algún conductor de micro de larga distancia.
No, no, no. No, no, solamente el tren, el buque, es decir, el transporte ferroviario y la navegación, ¿no? No sé si deberíamos incluirlo acá, no creo, porque en esos casos normalmente, eventualmente estaríamos hablando ya del tránsito, el peligro para la vida, para la integridad física de quienes ahí van transportados por el volumen, un poco lo que decíamos al principio, ¿no? Acá el objeto de protección, fíjense que estamos hablando de delitos contra los medios de transporte y navegación, pero por la magnitud que tiene, por la generación de un peligro común indeterminado. Es más difícil por el lugar donde se desplaza y el medio que se desplaza esta clase de vehículos, entre comillas, es más fácil que pueda surgir un peligro común, ¿no? Estamos hablando del mar, de las vías ferroviarias, de particularidades propias del medio en donde se desplazan estos objetos tutelados. No creo, eso yo creo que se podría resolver si eventualmente existiera un riesgo por el lado, y de acuerdo a las circunstancias, por el abandono de personas, si es que hubo un riesgo para la vida o la salud de las personas. En fin, habría múltiples posibilidades, pero dentro de los delitos contra la seguridad común estamos hablando de grandes medios poderosos, ¿no? De entidad de magnitud suficiente como para decir que pueden generar este tipo de situaciones. Lo que más me llama la atención es que no esté el transporte aéreo, ¿no? Pero tiene que ver con el origen un poco de la disposición, donde ni siquiera había comenzado a desarrollarse la aeronavegación, por lo menos a nivel comercial en la escala que existe hoy en la actualidad. Y creo que necesariamente debe ser incluido. Si es que vamos a seguir manteniendo esta disposición, debería ser reformulado. Creo que el anteproyecto de 2018 lo contempla expresamente, a la aeronavegación. Porque por otra parte, fíjense, si vemos cómo están mencionados los autores, los posibles autores, hablamos de capitán. ¿Y el piloto de qué es? A veces se le dice piloto, no solo a quien está al frente de un transporte aéreo, sino también acuático, ¿no? Pero bueno, se presta un poco a confusión. El capitán, el piloto, en definitiva, ¿quién gobierna la nave? Esto es lo que está diciendo. Y hasta ahí no habría problema. Pero después habla de los mecánicos, lógicamente, porque el mecánico que va a bordo del tren o del buque, es un elemento esencial para cualquier eventualidad que pueda producirse durante el transcurso del viaje. Pero después dice, demás empleados. Imagínense que cualquiera de nosotros somos el camarero en un transatlántico, somos empleados de un buque, y de repente decimos, no trabajo más, hago abandono expreso de mi servicio. Teóricamente, si vemos el tipo penal, mi conducta se ajusta a lo que dice la norma. Soy un empleado de un buque que abandono mi servicio antes de llegar a puerto. ¿Alguien puede pensar que esa situación puede poner en peligro la seguridad de la navegación? De ninguna manera. Entonces, cuando dice empleados, tenemos que unirlo y entenderlo dentro de este contexto, en esta consideración. Deberá tratarse de un empleado de jerarquía tal que frente a cualquier eventualidad sea imprescindible contar con su presencia. Si no, de otro modo jamás podría, ni siquiera presuntamente, poner en riesgo la seguridad de la navegación o el viaje ferroviario, y de tal modo no podríamos estar hablando nunca de esta comisión delictiva. ¿Se entiende? Entonces, empleado referido a un empleado de categoría, de jerarquía tal,
que de acuerdo a su actividad sea imprescindible para el mantenimiento de la seguridad del buque o del tren. Bien, de todas maneras es una forma subsidiaria. ¿Por qué? Esto me está diciendo que el abandono de servicio puede ser el modo comisivo de otras figuras, como por ejemplo, algo más severamente penado. Si a sabiendas yo quiero poner efectivamente en riesgo la seguridad de una nave y para eso utilizo como táctica abandonar mi servicio, y a sabiendas ejecuto un acto de esta naturaleza, el abandono, ¿qué delito estoy cometiendo? Les pongo ese ejemplo. Yo realmente conozco y sé que abandonando mis servicios pongo en peligro efectivo. ¿Por qué? Porque no tengo a nadie en la tripulación que sepa manejar la nave. Entonces abandono mis servicios, tomo un bote de auxiliar y me escapo y dejo el buque a la deriva. ¿Qué delito cometo? Este u otro. ¿El 190? Correcto. El 190, en principio, primera parte. Entonces esto me está diciendo que no voy a aplicar el 195 cuando se produce una situación de peligro efectivo que esté en mi conocimiento, que esté en mi voluntad, dolosamente, de querer generar un peligro para la navegación. ¿Sí? Por eso la relación de subsidiariedad que tiene esta disposición. Y por eso ¿Sería también, una premeditación, doctor? Perdón. O sea, si hay una premeditación, entraría el 190 y si no... no es exactamente una premeditación, pero bueno, es una planificación. Claro. Premeditación es un término jurídico que lo utilizamos solo y exclusivamente en alguna disposición. Acá no pide premeditación, sino que me está diciendo que estoy ejecutando un acto a sabiendas, por eso Claro. le remarcaba la que voy a sabiendas, provocar. un peligro para la seguridad de la navegación. Perfecto. Es decir, actúo dolosamente abandonando el buque. No cometo este delito. ¿Por qué? Porque tiene una relación de subsidiariedad. Es decir, este no lo voy a aplicar si hay otro que tiene una pena mayor. Y acá hay un otro que tiene una pena mayor, que es el 190. En principio, primera parte, sin consecuencias para nadie, ¿no? Solamente situación de peligro. El abandono fue el medio que elegí para poner en riesgo la navegación. Por eso, cuando dice el que ejecutare cualquier acto, el que a sabiendas ejecutare cualquier acto, dice el 190, significa que ese cualquier acto también puede ser por abandono. No necesariamente tengo que atacar la estructura del buque, no tengo por qué dañarlo necesariamente, sino que admite cualquier modalidad comisiva. ¿Sí? Bien. Yo voy rápido, cualquier cosa ustedes me frenan, no hay ningún inconveniente. Vamos a ver la modalidad culposa, las modalidades culposas que prevé el artículo 196. El 196 dice: será reprimido con prisión de 6 meses a 3 años el que por imprudencia, negligencia, por impericia en su arte o profesión, o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas, causare, presten atención, un descarrilamiento, naufragio u otro accidente previsto en el capítulo. Cuidado con esto. Segundo párrafo, si del hecho resultara lesionada o muerta alguna persona, se impondrá prisión de 1 a 5 años. Coherente la penalidad con el homicidio culposo, ¿no? En la misma pena en el caso de lesión o muerte. Pero bueno. ¿Por qué les dije cuidado 2 veces? En primer lugar, nos damos cuenta automáticamente que esta es la modalidad culposa.
el tipo imprudente de alguno de los delitos que hemos visto. Recuerden siempre que cuando hay un tipo imprudente de esta estructura, lo tenemos que relacionar automáticamente con el tipo doloso. La conducta está en el tipo doloso, la modalidad acá, en el 196. Y la modalidad nos va a decir cuál es el tipo doloso que admite esa posibilidad culposa. En este caso, el hecho consiste en que por imprudencia o negligencia se causa un naufragio, en la primera hipótesis. Con lo cual, voy a decir que está castigado el naufragio culposo. Esto es la comisión del delito previsto en el 196, estamos viendo, en función del artículo 190, segundo párrafo. ¿Se entiende? Si yo les preguntara, el tipo penal del 190, primer párrafo, ¿se puede cometer culposamente por imprudencia o negligencia? ¿Ustedes qué me dirían? Profe, yo veo acá que el naufragio está como en la figura grabada, en realidad, no en el Ajá. tipo básico. Por eso digo, el que por imprudencia o negligencia pone en riesgo, pone en peligro la seguridad de una nave, aeronave o construcción flotante, comete un delito, este 196. ¿En qué consiste el delito del 196? ¿Cuál es la acción típica? O mejor dicho, el resultado típico. Lo que decía recién Mariano. Poner en peligro, ¿es? No. Dice, el que a sabiendas ejecutar cualquier acto Sí. que ponga en peligro la seguridad de una nave, construcción flotante o aeronave, si el hecho produjere naufragio, varamiento o desastre aéreo. Bien. No hay ninguna duda que el que estamos analizando, la modalidad imprudente, puede cometerse cuando se causa un naufragio o un varamiento. Es decir, este sujeto, por una actitud indebida, imprudente o negligente, ocasionó un naufragio o un varamiento. Por lo tanto, cometió este delito, el 196, en función del 190, segundo párrafo. Lo que les pregunto es si se puede cometer el 196 en función del artículo 190, la del primer párrafo, o del mismo modo, si puede cometer imprudentemente el tipo del artículo 191, inciso 1. ¿Se puede? La respuesta es muy fácil. ¿Cuál es? Escucho. Opiniones. Es ¿Sí que o no? uno es a sabiendas y el otro es por impericia. Bueno, vamos a... Eso es Son dos cosas distintas. No, ese es un error que se puede confundir. Por eso agregué el 191. No olvides el 190. Del 190. Bueno. Digo, 196. Por imprudencia o Sí. negligencia, la conducta prevista en el artículo 191, inciso primero. Yo calculo que sí se puede. Para mí no se puede, porque en la figura culposa tiene que haber sí o sí un descarrilamiento, naufragio, otro accidente. Exactamente, esa es la clave. Por eso les dije, cuidado acá. Fíjense bien, cuando el tipo culposo describe el resultado, lo que castiga nuestro Código Penal es causar un naufragio, un varamiento, descarrilamiento en forma culposa. No un peligro de. Exige un resultado.
Es cuestión de mirar la redacción. Claro. Es más, dice descarrilamiento, naufragio u otro accidente, como por ejemplo el varamiento, como por ejemplo el accidente aéreo al que hace referencia el artículo 190. Con lo cual, llegamos a la conclusión de que no todos los delitos previstos anteriormente pueden ser cometidos con culpa, sino aquellos que contengan el descarrilamiento, el naufragio u otro accidente de los previstos en el capítulo. El guardabarreras que se queda dormido, no levanta la barrera, el tren sigue de largo, golpea contra los vehículos que allí pasaban y descarrila. ¿Qué delito cometió el guardabarrera? No hubo muerte, solo descarrilamiento. Este que estamos hablando, ¿no es cierto? Es alguien que por imprudencia o negligencia causó un descarrilamiento. Ahora, ¿qué pasa con el accidente? Accidente da la idea de daño, de resultado dañoso, ¿no? Muy bien. Vamos a suponer que en el mismo ejemplo que le di yo del guardabarrera, sigue de largo el tren y lo que produjo fue la rotura de la barrera. O, hipótesis B, justo pasaba un coche, lo arrastró, solo provocó daños materiales en ese vehículo, pero siguió su marcha normal. ¿Se da este delito en esas hipótesis? ¿Es un accidente de los previstos en el capítulo? Para mí sí. ¿Qué accidente es? ¿Rotura de barrera? No, usted cuando Daño. dijo que chocaba a un vehículo, Sí, y el tren siguió su marcha normalmente. pero dice, causar un descarrilamiento u otro accidente. Ah, claro, previsto en el capítulo. Ah, no cualquier accidente. Accidente previsto en este capítulo. Entonces no. Claro, no cualquiera. Debemos unir esta expresión accidente previsto en el capítulo con la magnitud, la entidad, de modo tal que debe tratarse de un accidente que genere o haya generado un peligro común para las personas. Es decir, un resultado de magnitud que pueda ser catalogado como un accidente propio de estas figuras. No solo la referencia al previsto en este capítulo, en los que se incluye el varamiento y el desastre aéreo, sino uno que sea de tal magnitud que pueda considerárselo como abarcado por esta modalidad. Siempre referido a las figuras de resultado material, nunca aquellas que tienen que ver con puesta en peligro. Esto es... Perdón. O sea Sí. que tiene que ser un accidente de magnitud, porque si no entraría en el 191, inciso 2, ¿no podría entrar ahí? No, si fuera un accidente de escasa magnitud, habrá un concurso delictivo entre el daño ocasionado y la falta, el abandono del servicio, en el caso que fuera doloso, ¿no? Depende de las circunstancias particulares, pero nunca dentro de este título y dentro de este capítulo. Si ocasionare descarrilamiento, está expresamente previsto en el inciso 2, con lo cual el autor de la imprudencia o negligencia sería autor
del 196 en función del 191, inciso segundo. ¿Por qué? Porque está previsto especialmente el descarrilamiento. Claro. En definitiva, lo que me resulta extraño es que el inciso 2 termina diciendo u otro accidente. Sí. Sí. Esos accidentes, como bien decía, tienen que ser, creo que lo hemos visto, no sé si lo he mencionado expresamente, esos accidentes no se refieren a cualquier accidente. Por ejemplo, pasó el tren y justo mi perro se me escapó y lo mató. Tiene que ser un accidente vinculado al servicio del ferrocarril, que haya generado algo similar a un descarrilamiento. ¿Sí? ¿Se entiende? Que haya provocado la rotura de algún vagón, que haya provocado daños de consideración en la estructura, en fin, de cualquier otra naturaleza, pero de magnitud suficiente como para considerar que estamos en presencia dentro de los delitos contra la seguridad común. No olviden que esto debe estar siempre vinculado con la idea de estrago. ¿Se acuerdan el estrago previsto en el artículo 187? El que causara estrago a través de varamiento, sumersión o varamiento de nave, derrumbe de edificio, inundación de una mina o cualquier otro medio poderoso de destrucción. Estamos hablando de figuras que están dentro de un bien jurídico que quiere tutelar y evitar la producción de daños de magnitud, no la muerte del perro al vecino. Profesor, ¿puede ser cuando escapó el tren en 11 y salió por la estación? Sí, claro. Sí, claro. De hecho, fue calificado así, ¿no? En la forma del estrago culposo. De esta magnitud. Pero siempre, fíjense cómo estamos haciendo una valoración relacionada con el bien jurídico tutelado. De ahí la importancia del bien jurídico tutelado. Por eso la razón de ser de estas figuras. No estamos hablando de meros accidentes, sino de aquellos que comprometen la seguridad de los bienes en general, de las personas en general, como pertenecientes a una colectividad de personas, no a un caso individual. Por eso esto de accidente debe estar limitado a ello. El mismo planteo lo hacemos con el descarrilamiento u otro accidente. Es decir, estamos hablando de accidentes de magnitud similares al descarrilamiento en el caso de los trenes, ¿no? Lo mismo en el caso de los otros transportes que son el objeto de la regulación dentro de este capítulo. Puede haber algunas interpretaciones un poco más benignas, más laxas en ese sentido. Alguna jurisprudencia ha sido oscilante en todo esto, pero básicamente esto que les estoy señalando a ustedes es lo que surge de la jurisprudencia mayoritaria, fundamentalmente a partir de algunos precedentes de la Cámara Federal de Capital Federal, tanto en la Sala 1 como en la Sala 2. Si ustedes saben, tiene dos salas. La Sala 1 y la Sala 2 han sido contestes, inclusive por mayoría, en señalar estos aspectos. Después será un tema de discusión, de apreciación de las circunstancias particulares, saber si tuvo la magnitud suficiente como para comprometer el bien jurídico tutelado o no, pero eso es un análisis muy individual propio de cada una de las circunstancias particulares de cada caso. Pero sí han señalado la necesidad de entender ese accidente como de magnitud y identidad tal como para comprometer la seguridad pública o seguridad común. No cualquier accidente menor, sino uno que sea de entidad. Eso es un poco lo que ha señalado mayoritariamente la jurisprudencia. Les digo, algunos otros precedentes han establecido esta figura del accidente aplicable incluso a conductas delictivas propias del peligro. No estoy de todo de acuerdo, como por ejemplo con el caso de las comunicaciones. Fíjense, el artículo siguiente. Dice, 197, será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años el que interrumpiere o entorpeciere la comunicación telegráfica, telefónica o de otra naturaleza. Este es un agregado
muy bien agregado, una reforma al Código Penal, o de otra naturaleza, si bien mantiene la telegráfica, que prácticamente no se utiliza, creo que el ferrocarril, no sé si dejó totalmente de usarla, telefónica o de otra naturaleza, aclara muy bien, este es un aspecto que hay que resaltar, una de las reformas legislativas en tal sentido, porque deja abierta la posibilidad de comunicaciones novedosas, al avance de la tecnología, al avance del campo de las comunicaciones, y no lo limita exclusivamente, como decía anteriormente, al telégrafo o al teléfono, o de cualquier otra naturaleza. Por lo tanto, comete este delito el que interrumpe o que entorpece esa comunicación, o quien la resiste violentamente cuando se trata del restablecimiento de una comunicación interrumpida. Esto daría la sensación que se trata de comunicación particular. Sin embargo, por la ubicación sistemática hablamos de comunicaciones que hacen a un grupo social, ¿no? A una colectividad de personas. Este es el sentido que hay que otorgarle. Por ahí no se encuentra bien redactado el tipo penal, pero este es el sentido que hay que darle. Vale decir, el hecho de interrumpir la comunicación telefónica después de una localidad determinada o de una parte de una localidad determinada. Lo deja sin teléfono. Esto es lo que sucedió en un precedente que resuelve la Cámara Federal de Rosario, al que hacía referencia anteriormente. Se trataba de este muchacho piloto de turismo carretera, Di Palma, que con una avioneta imprudentemente voló bajo y cortó los cables de una localidad, dejando prácticamente a media localidad, el interior, creo que era el interior de Santa Fe, sin servicio telefónico. La Cámara Federal de Rosario ubica su conducta en el artículo 196, imprudencia o negligencia ocasionó un accidente. Es decir, 196 en función del 197. No me parece Profe, que fue... ¿puede ser esas personas que a veces se robaban los cables de un barrio, por ejemplo, los cables de comunicaciones? Sí. ¿Hay concurso ahí también de delitos? Claro, ahí tenés un concurso delictivo. Lo que nos lleva a decir que este delito también puede cometerse con dolo eventual. Fíjate que la finalidad era apoderarse ilegítimamente de una cosa mueble, pero automáticamente conllevaba la interrupción del servicio telefónico, ¿no? Ha pasado también, algunos precedentes judiciales lo han extendido, aquellas hipótesis de esas llamadas molestas permanentes, en donde alguien o amenazaba o simplemente te llamaba y te dejaba colgado en el teléfono, en lo fijo, ¿no? Fundamentalmente, sin que vos pudieras utilizar ese servicio telefónico. Algunos precedentes, incluso acá en Mar del Plata, consideraron que cuando eran tan reiterados, frecuentes y continuos en el tiempo, provocaba, aunque sea parcialmente, una interrupción en el servicio telefónico, de modo tal que el usuario no podía ni él llamar, ni dejar que otros lo llamaran, ocupando una gran parte de lo que sería el día, ¿no? Por estar la línea permanente ocupada por este tipo de, llamémosle, bromas, actitudes o conductas ilícitas que eran características, más que nada en una época cuando comienza el auge del teléfono fijo. Algunos también consideraron que podía darse un concurso ideal con amenazas. A veces se utilizaba el servicio telefónico para permanentemente llamar a un número determinado y amenazar al usuario, ¿no? Algunos precedentes consideraron que además de las amenazas anónimas, se daba un concurso ideal con este delito. Fíjense que hay también otra cosa.
Si nosotros tomamos acá estamos hablando de interrupción o el entorpecimiento del servicio de comunicación, ¿no? Telefónico. Si volvemos al 194, se los leo: el que sin crear una situación de peligro común impidiere, estorbare o entorpeciere, voy a la parte pertinente, el servicio público de comunicación. Como que habría una reiteración. La comunicación está protegida tanto en el 194 como en el 197. En el primer caso, sin generar un peligro común. En este, como no excluye, habría que acreditar ese peligro común. Pero hay como si fuera una duplicidad de previsión típica con respecto al servicio de comunicación. Está protegido tanto cuando se genera un peligro común como sin peligro común en el artículo 194. Con lo cual me parece que habría que readaptarlo y evitar este tipo de situaciones. Todo viene a raíz del accidente. Yo no sé si este delito, el 197, puede ser cometido por imprudencia o negligencia. En el 196. Estoy hablando del 196, ¿no? El que por imprudencia o negligencia ocasione un accidente de los previstos en este capítulo. El 197 puede ser considerado como un accidente de los previstos en este capítulo. Este sujeto iba volando, quiso demostrar su destreza y su habilidad, y sin embargo chocó con una torre de comunicaciones, con una antena de comunicación, dejando incomunicado a medio pueblo. Dijeron que eso fue un accidente y que por lo tanto su conducta encuadraba en el artículo 196 en función del 197. Tengo muchas dudas con respecto, más allá del respeto intelectual a los miembros de la Cámara. Es reciente, le estoy hablando de un par de años atrás. Lo ubican a Di Palma, el corredor, Luis Di Palma. Creo que era de TC. Una persona muy, muy conocida en el ambiente automovilístico, que también le gustaba la aeronavegación. Yo creo que no, sinceramente creo que no es el accidente al que se refiere el tipo penal. ¿Qué pasó con todo esto? Siempre tenemos el mismo problema, el problema de las reformas penales. Las reformas penales meten mano al Código Penal para tratar de solucionar, por lo menos simbólicamente, una situación social determinada, y en definitiva se llega a hacer una ensalada haciéndole perder la coherencia que debe tener un Código Penal. Esta aparte la escala penal del delito culposo sería más alta que la del delito doloso. Y en el caso, sí, más que nada en el caso, no importa, porque en definitiva tiene la posibilidad de graduar, el juez tiene la posibilidad de graduar más cerca del mínimo, más cerca del máximo. Entonces estaríamos más o menos en lo mismo. Pero más allá de ese contenido, que es verdad, ¿no? Porque prácticamente lo equipara, esta disposición, la culposa, la del 196, estaba a continuación del atentado naval y aéreo y del atentado ferroviario, que son esas conductas las que pueden generar accidentes. ¿Sí? Entonces era como una previsión culposa de las modalidades anteriores, de lo que era haber provocado un naufragio, un varamiento culposamente, de haber provocado un descarrilamiento de un tren culposamente, y estaba a continuación de esta figura. Entonces tenía cierta lógica. A tal punto que hoy queda a mitad de tabla, fíjense que queda como 196, pero tenemos también un artículo 197 posterior. Está bien, no dice los artículos anteriores, pero es como que está todo desensamblado y que es necesario ajustarlo y ver qué es lo que queremos sancionar culposamente. Porque los delitos culposos son números clausus,
cerrado de tipos penales. No todo tipo doloso puede ser cometido culposamente, sino solo aquel que está previsto expresamente así en el Código Penal con esta fórmula, por imprudencia o negligencia. De este modo no sabemos bien qué abarca este famoso accidente culposo, ¿no? Porque puede dar lugar a esta variedad de interpretación de la que estamos hablando. Lo cierto es que este título, como ustedes verán, ha sido bastante descuidado por el legislador, a pesar de que hubo reformas, sin llegar a hacerse una reforma integral que creo que es muy necesaria. Ni hablar cuando ahora veamos, permítanme que avance, los delitos contra la salud pública, tan importante en una época como la actual, ¿no? Bien, ¿alguna duda de este capítulo 2? ¿No? Sí, doctor, en el 194, Sí. cuando se refiere a los servicios públicos de comunicación, hoy en día los servicios de comunicación son casi todos privados, no hay públicos. Sí. No, había dicho que cuando hablamos de servicio público tiene que ver con el usuario, ¿no? Desde la perspectiva del usuario. Es decir, que son comunitarios, utilizados por una sociedad, no que pertenezcan al Estado. No hay que confundir público con estatal. Se refiere a lo que son usados por una colectividad indeterminada de personas, como un servicio comunitario, ¿no? Sí, algo más me decía, perdón, me interrumpí. No, gracias, doctor, está bien. No, bueno, perdón si omití esa aclaración. Cuando hablamos de servicios públicos se refiere al conjunto indeterminado de personas que lo utilizan. ¿Mm? No que tiene que estar en manos del Estado, no es estatal, es público. Público en el sentido de ese uso colectivo del servicio. Les quería decir entonces, sigo, si hay alguna otra consulta lo vemos, del capítulo 2. ¿No? El capítulo 3 solo se refiere a piratería, en donde en sus dos primeros incisos contempla la piratería. Estamos hablando del acto pirático que se produce en el mar o ríos navegables o en el espacio aéreo, referido a las aeronaves, y a sus modalidades. La nuestra es una ley muy minuciosa, muy detallada. Creo que alguien me preguntó la clase pasada, le dije, no le vamos a dar demasiada trascendencia, porque en la mayoría de los casos esto está regulado por tratados de carácter internacional, que tienen que ver con el derecho internacional público y no siempre la jurisdicción y competencias de los tribunales argentinos. Primero porque va a depender de la bandera del buque, de la nave, de la nacionalidad, del sujeto pasivo o del sujeto activo, del lugar de comisión. Normalmente se producen en el espacio aéreo o espacio fuera de los límites territoriales de nuestro país, y aún así intervienen una serie de factores o puntos de conexión que son más propios del derecho internacional público que el derecho local. No obstante, una pequeña referencia a lo que es el delito en sí, por lo menos en la concepción que le da a nuestro codificador, ¿no? Muy detallado. El inciso primero contiene la piratería naval y señala lo siguiente, 198. Será reprimido con reclusión de 3 a 15 años primero. Fíjense, la pena es importante. El que practicar en el mar o en ríos navegables algún acto de depredación o violencia contra un buque o contra personas o cosas que en él se encuentren, sin estar autorizado por alguna potencia beligerante o excediendo los límites de una autorización legítimamente concedida. Con lo cual tenemos un tipo penal en donde como primera medida establece un elemento circunstancial del lugar donde se puede cometer este delito. Solo en el mar o ríos navegables. ¿Qué mar y qué ríos navegables? Lógicamente lo que son propios de la jurisdicción argentina, ¿no?
esto es, hasta las 200 millas, en el caso del mar, ríos navegables en los ríos internos y los internacionales que abarcan la parte de nuestro territorio. Solo ahí se puede cometer este delito. Fíjense que dice mar o ríos. No habla de lagos. ¿Por qué? Ya vamos a ver. Entonces, nos ubica primero el legislador en dónde se puede cometer este delito. Después nos dicen qué consiste. Practicar actos de depredación o de violencia contra el buque, las cosas, las personas transportadas. Muy bien. El acto de depredación, ¿qué es? Depredación o de violencia. Uno tiene que ver más que nada con un contenido material, quizás propio de la sustracción y el destrozo, eventualmente sustracción o daño, y el otro de violencia, más que nada con el aspecto subjetivo, psicológico, ¿no? Intimidatorio, coactivo. Ahora bien, vamos en un transatlántico, estamos dentro de las 200 millas marinas, y yo entro en las habitaciones contiguas a mi camarote, le robo las joyas al del camarote 2, al del camarote 3 y al del 4, y el dinero que tenían en efectivo. Alguien me podría decir, mire, es un acto de depredación, hay una sustracción. ¿Cometo este delito? Cuidado. No, tiene que ser algo de No. mayor envergadura, ¿no? Exactamente, muy bien. Ahí está, ahí me gusta. Siempre lo relacionamos con el bien jurídico tutelado. El acto de depredación es el acto de saqueo, con destrozo, con daños, grandes daños. Tiene que tener magnitud tal como para poder afectar el bien jurídico y ser propio de las características que contienen estos delitos. Es decir, tiene que tener esa entidad. Lo mismo que la violencia. ¿Por qué la violencia contra las personas? Si yo le pego una trompada al camarote de al lado porque hace ruido, no estoy cometiendo un acto de piratería por haber ejercido violencia contra una persona que transporta el buque. Tiene que tratarse de una violencia colectiva. Creus da el ejemplo de quien dispara una ametralladora en la cubierta de un buque, amenazando a toda la tripulación y a los pasajeros, en fin. Tiene que ver con el asalto al buque. Antiguamente se contemplaba desde otro buque, que era el caso de piratería propia, ¿no? Ya más del siglo XIX, más en busca del perla negra que lo que puede haber en la actualidad, aun cuando estos actos de piratería son muy comunes en el mar de la China, en Somalia. No sé si ustedes habrán visto El Capitán Phillips, la película de Tom Hanks, que relata un poco sobre un hecho verídico, no porque sea una película, sino que relata un hecho verídico, cuando es asaltado por 2 chalupas, que estaban comandadas por 4 o 5 personas que eran de somalíes. ¿La vieron? Capitán Phillips. ¿No? Muy buena, véanla, porque además relata un hecho que sucedió y que todavía sigue pasando, que ha generado incluso hasta la intervención de la ONU para resolver estos problemas. Es un negocio que deja muchísima plata por la magnitud de las cosas transportadas, del pedido de rescate. Hay, por supuesto, que no solamente entra el delito de piratería, sino que también hay secuestros, privaciones de libertad, violaciones. Hay exigencias dinerarias, en fin. Es un tema muy complejo en algunos lugares del mundo en la actualidad. Estamos hablando de la piratería naval. Pero bueno, muy bien, ustedes entendieron que este es el sentido que hay que otorgarle, ¿no? El daño de grandes proporciones, la sustracción, el destrozo, la violencia de carácter colectivo, no alguien en particular. Otras legislaciones agravan los delitos contra la propiedad cuando el hecho es cometido en alta mar, como el caso del Código Penal alemán. No es el nuestro es muy particular y lo regula de esta manera. Hay una salvedad ahí, dice, siempre que no se encuentre autorizado por una potencia beligerante, ¿no? Dice, sin estar autorizado. Con lo cual daría la sensación de que si está autorizado, puede saquear
puede practicar actos de depredación contra un buque, o contra las cosas. ¿Quién puede estar autorizado? O excediendo los límites de esa autorización. Ya en la actualidad nadie. ¿Quiénes podían estar antes autorizados? ¿Cómo llamaba esa institución propia del derecho marítimo, de la navegación? El corsario. Estaba en nuestra Constitución Nacional, 1853-1860, otorgar patentes de corso y reglamentar las presas. Reglamentar las presas era el botín, es decir, cómo se repartía el botín. La patente de corso, que dejó de existir ya incluso antes de nuestra Constitución Nacional, el Tratado de París al que adherimos, de 1853-56, ya lo había derogado esta práctica, ¿no? Por ser considerada una práctica que iba en contra de la regla de la civilización. Perdón, profesor, ¿y lo que nos pasó con la fragata Libertad? No, eso tiene que ver más que nada jurídicamente. ¿Usted habla del embargo? Claro. Sí, no, acá estamos hablando de actos violentos, ¿no? De saqueo. No estamos hablando de estas regulaciones de carácter jurídico que puede estar autorizado a pedir el embargo, la prohibición de salida. Eso incluso fue desde otros lugares del mundo, ¿no? Acá tenemos que hablar de actos violentos. Acá hablamos del saqueo directamente, sin estar autorizado por nadie. Esto no es un caso de saqueo, sino que forma el del embargo. Tiene que ver con una facultad propia de algunas legislaciones de la prohibición de salida del buque o embargar el valor de su contenido. Esto era propio de aquella época del otorgamiento de las patentes de corso, en donde un Estado autorizaba a un sujeto que tenía a su cargo una embarcación y a sus tripulantes a capturar embarcaciones enemigas, a hacerse de lo que era el botín y de repartírselo de acuerdo a la jerarquía de los tripulantes, ¿no? Una parte para la corona, una parte para el capitán y el resto iba en los tripulantes, marineros, etcétera, etcétera. Pero bueno, por eso digo que ha perdido también un poco de vigencia, no solo por los tratados internacionales, algunos que estoy mencionando, al igual que lo que sucede con la piratería aérea. En el inciso siguiente, en el inciso 2, estamos hablando de la misma acción típica, nada más que referida a la aeronavegación. Fíjense que dice: el que practicare algún acto de depredación o violencia contra una aeronave, aeronave en vuelo, o mientras realiza las operaciones inmediatamente anteriores al vuelo, o contra las personas o cosas que en ellas se encuentre, sin estar autorizado por una potencia beligerante o excediendo los límites de una autorización legítimamente concedida. Es lo mismo, nada más que trasladado a la aeronavegación. Lo único que ya deja de ser protegida la aeronave como tal en las condiciones de vuelo, sino también, incluso un poco antes, operaciones inmediatamente anteriores al vuelo. Entonces hay que saber cuándo está en vuelo una aeronave para saber cuáles son aquellas que son anteriores. ¿Cuándo está en vuelo una aeronave? Y acá tenemos algunos problemas. El artículo 156 del llamado Código Aeronáutico dice que una aeronave está en vuelo cuando aplica su fuerza motriz para el despegue, es decir, que agarra la llave y la enciende, hasta que finaliza el recorrido de su aterrizaje. Es decir, que para en plataforma. Sin embargo, tenemos Tratado de Roma, que dice que una aeronave está en vuelo desde que cierra sus puertas, próximo al despegue. Acá es donde aparecen estos conflictos entre el derecho internacional y el derecho interno. Lógicamente hay que aplicar el derecho internacional y por eso pierde fuerza estas disposiciones de carácter interno o positivo. Y por eso no le damos mayor trascendencia. El inciso siguiente tiene una forma impropia de piratería, donde se establecen medios comisivos, y dice así: el que mediante violencia, intimidación o engaño usurpare la autoridad de un buque o aeronave con el fin de apoderarse de él o de disponer de las cosas o de las personas que lleva. La acción típica es usurpar la autoridad, que tiene que ver también con estos acontecimientos históricos. En la década del 60, los famosos desvíos de aviones
con destino a Cuba. Incluso la sufrió hasta nuestro Fangio, ¿no? Que motivó toda una serie de tratados internacionales, Montreal, Chicago, en esa década, donde regulan este tipo de situaciones, el desvío de aeronaves, la usurpación de aeronaves, con lo cual, vuelvo a repetir, esto de suceder un hecho de esta naturaleza, lógicamente lo que se va a aplicar son las disposiciones de carácter internacional y no las locales internas nuestras, siempre y cuando la jurisdicción fuera nuestra, que también sería difícil de concretarse, ¿no? Porque muchas veces depende de la bandera de cada uno del buque, de la aeronave, etcétera, etcétera. El resto, los incisos cuarto, quinto, sexto y séptimo, son formas de participación reguladas autónomamente, que tiene que ver con la entrega del buque a los piratas, con el que se opone a la defensa que pudiera ser el comandante o la tripulación cuando un buque o una aeronave es atacado, o el que equipa el buque que va a estar destinado a la piratería, o el que realiza el tráfico con piratas a sabiendas del territorio argentino o le suministra auxilio. Fíjense, son todas formas de complicidad o incluso de encubrimiento, en el caso del inciso séptimo, están reguladas de modo autónomo como tipos independientes. Pero nada más que eso. Bueno, lamentablemente no llegamos a donde quería, que eran los delitos contra la salud. Que me parece que hay que darle un tratamiento integral, lo dejaremos para el lunes, ¿les parece bien? ¿Alguna duda hasta aquí? El lunes hay clases, por las dudas, pues siempre hay confusión. Yo voy a estar el lunes aquí. Perfecto. Me parece importante porque Bueno, también es largo, pero vamos a hacer un pantallazo de lo que son los delitos contra la salud pública, haciendo especial hincapié en los artículos 200, 201, 202, que tiene que ver con el envenenamiento, la adulteración o la falsificación de modo peligroso para la salud de agua potable, sustancias alimenticias o medicinales que están destinadas al uso público o al consumo en una colectividad de personas, la puesta en venta de esta misma clase de sustancias o mercaderías, disimulando el carácter nocivo. Vamos a encontrarnos con algunos problemitas ahí. Los agravantes por los resultados en el BIS. Y me interesa tratar especialmente este delito de propagación de una enfermedad peligrosa o contagiosa para las personas. Con más razón, teniendo en cuenta la actualidad que tiene todo esto, ¿no? La propagación de una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas, estoy hablando del COVID, y lo relacionamos con el artículo 205, que es la violación de las medidas adoptadas por la autoridad competente para impedir la introducción o la propagación de una epidemia. Los famosos decretos de necesidad de urgencia de estos últimos tiempos, que tanto problema jurídico han generado, tantos cuestionamientos jurídicos han generado, para ver, y que siguen generando, para ver qué entendimiento se le puede dar a todo esto, por lo menos desde un punto de vista jurídico en los términos actuales, ¿no? Pero me parece importante tratarlo todo en conjunto para que no quede medio descolocado, así que, si les parece bien, lo abordaremos el lunes a las 17 horas. profe, una consulta. ¿Sí? Con relación a los temas del parcial y eso. Todos los que no lleguemos a ver, lo abordamos por nuestra cuenta, ¿verdad? Sí, sí, sí. Lamentablemente tendríamos que seguir un par de meses más para llegar, aunque sea al 80% de todo lo que resta. Por eso les decía al principio, hay que tratar, antes del primer parcial, de que entre la mayor cantidad de temas posibles, porque el segundo bimestre se hace cortísimo y larguísimo a la vez para ustedes, ¿no? Pero bueno, vamos a tener en cuenta todas estas circunstancias. Esto no quita que ustedes lo vayan viendo por su cuenta. Si tienen alguna duda, la última clase hacemos un salpicón de temas o dudas, de los que les parezca más importante o que tengan mayores dificultades. Pero sí,
en teoría entra absolutamente todo lo que no se dio, ¿no? Hasta completar el resto del programa. Igual vamos a ser contemplativos al momento del parcial. Profesor, la última clase, Gracias. perdón, la última clase con ustedes el lunes, ¿no? La verdad no tengo ni idea. Me está dando una noticia amarga. Sí, porque el El 25 parcial es es el examen, ¿verdad? Claro, Sí, es parcial. No lo tengo todavía. 25. 25. El jueves que viene. El jueves que viene. Ah, No llegamos ni ahí. no, qué lástima. Bueno, lo máximo que podemos hacer, no sé si les servirá, es ver el 25, estos delitos contra la salud pública, y dejar media hora para otros temas que ustedes tengan en carpeta, y aunque sea despejar alguna duda que puedan tener de lo que queda pendiente, o de referirme a algún tema en particular. Otra cosa no podemos hacer. Pero es verdad, no sabía pensé que era la primera semana de diciembre, el parcial. Me parece que ahí es el recuperatorio. El 9 es el recuperatorio. Qué lástima, la verdad ha sido un cuatrimestre, uno de los cuatrimestres que menor tiempo hemos tenido. Llevó mucho tiempo el recuperatorio, la corrección, la revisión. Pero bueno, sí, yo les puedo ofrecer eso. Vemos rápidamente estos delitos contra la salud pública en unas pautas generales, y después dejo abierto media hora por si quieren que hable de algún tema en particular, de otra bolilla, siempre y cuando no lo hayan visto con otro profesor, de algunos que hayan quedado pendientes, algunos que les presente mayor dificultad. Traigan ustedes aquellos temas que quieran ver, como para trabajarlo desde aquí. En 10 minutos, media hora, pero por lo menos para tener una idea. Igual ahí está todo el contenido subido al campus. Profe, la modalidad queda como la del parcial pasado, ¿no? Sí, si no han cambiado las autoridades de la facultad, no han cambiado la modalidad, se hará presencial como la otra vez. En sus respectivos horarios, ¿no? ¿También virtual? Virtual para aquellos que tienen una, ¿cómo le llama? Exención o exhibición por diversos motivos. Nosotros le tomamos virtual en forma oral. Ya Gracias, estaban doctor. previamente señalados, seleccionados por la facultad. Nos han mandado un listado con aquellas personas que tenían o alguna dificultad o inconveniente, entonces lo tomamos vía virtual, pero oral, como hemos hecho con el parcial y recuperatorio anterior. Fueron 6, 7 personas. Así que si se presentan, le tomaremos de esa misma modalidad. Pero el resto es que si seguimos siendo 11, 12, no hay ningún problema en tomarlo presencial en la facultad. Llegó a cerca de 20 en una clase. Sí, bueno, estamos más o menos, entran todos en un aula más o menos grande, entramos respetando las precauciones sanitarias exigidas por la facultad. Y por la Profe, salud. modalidad de desarrollo sin casos, disculpe. No, si ponemos casos va a ser mucho más complicado para ustedes. No pudimos trabajar con eso, que por ahí es más entretenido, más interesante. Por otro lado, a ustedes se les complicaba porque los casos siempre tienen muchas cuestiones de penal 1, y ahí se les complicaba un poco más. Lo vengo viendo desde hace tiempo. Así que me parece que va a ser desarrollo de los tipos penales, préstenle atención a todo eso. Bueno, el lunes cualquier cosa seguimos hablando de esta modalidad y de lo que pretendemos nosotros, que lo mismo que pretendemos desde el día 1, ¿no? Pero lo terminamos de hablar el lunes, si les parece bien. Muchas gracias. Gracias. Bueno, nos vemos el lunes. Muchas gracias, doctor. Buen fin de por semana. nada. Igualmente.
Adiós. Gracias.